la Universidad de Caldas, soy especialista en cuidado crítico del adulto de la Universidad de Antioquia, magíster en enfermería de la Universidad Nacional de Colombia e instructor en simulación clínica. Soy docente de la Universidad de Caldas, de área crítico-quirúrgica, además, soy el coordinador del Hospital Simulado de la Universidad de Manizales. Agradezco esta invitación a la reunión académica de enfermería de la Universidad de Antioquia y esta mañana vengo a presentarles algo que es bien importante sobre brechas y oportunidades para evaluar la administración de medicamentos en estudiantes de enfermería. Es como una propuesta de estandarización para Colombia, dentro de los cuales, pues esto es un resultado de un trabajo de tesis con la asesoría y el acompañamiento de la profesora Rosibel Prieto Silva. Esto tiene parte de una revisión tanto académica como científica, pero también de recoger esas voces y todas estas partes de experiencia en la acompañamiento de la administración de medicamentos como docente. Entonces tiene una parte bien importante que es desde esa experiencia que vivimos día a día en las diferentes instituciones, en los diferentes servicios en la administración de medicamentos. ¿Y de dónde surge esto? ¿Hacia dónde apunta esto? Si bien sabemos que los errores de medicación son eventos adversos que ocurren en varias etapas del proceso, que nos las enseñan, como es la preparación, la administración, y que esto definitivamente pues causa más de 500.000 lesiones o muertes en todo el mundo anualmente. ¿Qué quiere decir esto? Que esos errores en medicación pues llevan a que también haya unas pérdidas altas en dólares anuales, en las cuales pues dentro de eso genera unas brechas, genera unas, digamos, problemáticas a nivel de las instituciones de salud. Y otra de las cosas que se empieza a definir es que esos errores de medicación, a pesar de que se hacen campañas, pues se encuentra que ahí sigue esa preocupación grave y que esa prevalencia todavía continúa presentándose. Otra de las cosas es que, pues si bien sabemos que en los últimos 20 años se han establecido como metas eh, que se tienen por parte de la OMS, pues encontramos que esos resultados no son los esperados. Uno de estos, por ejemplo, fue para el 2017, que fue el reto mundial para la seguridad del paciente, medicación sin daño. La Organización Mundial de la Salud hace esas recomendaciones, entre las cuales es también que haya una responsabilidad compartida por parte de las instituciones, del personal, de los mismos proveedores o dispensadores. Con lo de medicamentos, ¿qué características tienen estos medicamentos? ¿Cuáles son sus recomendaciones especiales para su administración? Para el 2022 también amplían nuevamente ese reto y es medicación sin datos. Entonces siguen para el 2022, 5 años después, diciendo esta problemática continúa, esta problemática nos impacta y muy de la mano, muy alineado también con la parte tanto de seguridad del paciente como los procesos de calidad de las instituciones. Entonces, ¿por qué? Porque sabemos que la administración de medicamentos es una de las actividades que más realiza enfermería, con implicaciones y riesgos para la seguridad del paciente. Sabemos que para Colombia, eh, desde el punto de vista legal, sabemos que es responsabilidad de enfermería, pero que también hay una parte donde dice que puede ser delegable bajo una supervisión, bajo un acompañamiento, pero que en muchas partes no se cumple. Entonces, nuestros auxiliares de enfermería administran medicamentos, los técnicos auxiliares administran medicamentos, pero sabemos que para esto tenemos un responsable directo que está contemplado, como es enfermería. Entonces, esto ha llevado a que esas brechas, a que todas estas problemáticas pues sean de estudios. Lo otro importante es que en los sitios de rotación, los estudiantes pueden estar involucrados en errores de medicación y eso, ¿qué nos dice? Que es a pesar de esa estrecha supervisión
de instructores, de docentes, de los mismos líderes de los servicios. Entonces, la literatura en esto nos centramos en revisar, bueno, qué pasaba con los estudiantes y cuándo están más involucrados, pues definitivamente en sus sitios de rotación. Entonces, ¿qué se encuentra también en la literatura? Que describe que hay un subregistro de esas problemáticas. O sea, había un subregistro, no había como información o que algunas instituciones no presentan esa información de cuando el estudiante estaba involucrado en errores de medicación. ¿Qué encontramos con eso? Que definitivamente los estudiantes sí están expuestos a esos errores de medicación. ¿Qué encontramos dentro de estos diferentes autores? Que fue una de la revisión de este estudio, fue en los últimos 15 años revisar qué había y cómo estaban los estudiantes, digamos, involucrados con esos errores de medicación y encontramos que puede ser más frecuente de lo que esperamos. Los errores de medicación y la literatura se centra sobre todo en enfermeras registradas, no en los estudiantes de enfermería. Y aquí también no establece la diferencia entre estudiantes de enfermería. Por ejemplo, para Colombia no encontramos literatura de errores de medicación por estudiantes auxiliares de enfermería o estudiantes, digamos, universitarios. Entonces, esas cosas nos llevó también a encontrar autores como Hex, el cual dice que esto es un problema que es relativamente inexplorado. ¿Qué encontramos también, ejemplo, con Deva? En una de sus revisiones para publicado en el 2021, dice que falta notificación de esos errores en esos estudiantes de enfermería. Y se siguen cometiendo durante esos procesos de las prácticas e intervenciones clínicas. Miren que esto es una publicación del 2023. ¿Y qué nos dice nuevamente? Que esto puede ser un peligro de salud para esos pacientes y que compromete definitivamente la seguridad de los pacientes. Aquí es también de las imágenes que traigo, un centro de simulación, unas estudiantes de enfermería haciendo sus prácticas simuladas en la administración de medicamentos. Esto es un poco para recrear esta presentación. ¿Qué nos piden y qué encontramos también dentro de la literatura con la competencia en la administración de medicamentos por estudiantes de enfermería? Hawkes en el 2008 describe que la falta de competencia puede generar errores y riesgos de producir daño e incluso la muerte a los pacientes. Esa inexperiencia, inexperticia, exponer al estudiante a administrar medicamentos que no ha tenido una preparación previa, no tiene un entrenamiento previo, desconoce, eh, digamos, esos correctos para la administración de medicamentos, pues está en una balanza en el cual pues, vamos a saber que los riesgos van a aumentar. Por eso es que es esa insistencia y siempre de parte de esa preocupación del enfermero docente es, bueno, los estudiantes deben de tener una responsabilidad mayor cuando asumen esta tarea. ¿Qué encontramos también? Que en algunos países en vías de desarrollo el conocimiento sobre la seguridad de los medicamentos no se ha impartido de forma continua. Entonces encontramos en este análisis para este trabajo de tesis en el cual encontramos que hay, dependiendo de escuelas, que la farmacología se da en un semestre y la administración de medicamentos pues se les da en rotaciones, pero no bajo una estructura muy clara a nivel curricular. O sea, sí los exponen a la administración de medicamentos, pero no hay un registro de cuántas veces tenemos el acompañamiento del estudiante, sobre qué líneas de medicamentos resultan más complejas para ellos. Y sabemos que pues tenemos medicamentos que son de alto riesgo sobre grupos poblacionales que presentan todavía más vulnerabilidad a esos errores, los neonatos, los pacientes pediátricos, los pacientes críticos, los adultos mayores. Entonces, dentro de esto también
Importante porque hay autores en los cuales dicen que se carece de conocimientos, habilidades o competencias para administrar medicamentos de forma segura. Entonces aquí ya empiezan a decir el, el recién egresado, el estudiante y el recién egresado presenta esos vacíos en conocimiento, no tiene las habilidades esperadas o no es competente para administrar medicamentos de forma segura. Entonces, encontramos también ejemplo, uno de los autores, que fue Fusco, y en el cual nuevamente nos reitera esto, en una publicación del 2021, dice la falta de conocimientos, habilidades y algo bien importante, y una supervisión adecuada y modelos de conducta apropiados durante las rotaciones clínicas conduce a errores de medicación. Sabemos que en nuestros sistemas de salud a nivel de Latinoamérica, en Colombia, pues varían, no debería de ser así, pero varían dependiendo de la institución donde estás. Hay unos que cuentan con los recursos para esa administración de medicamentos, la tecnología, pero también se debe cumplir con unos mínimos para administrar los medicamentos de forma segura. Yo no puedo administrar un medicamento cardiovascular de forma segura si no cuento con los equipos, con las bombas de infusión, con los conectores, con el catéter, con, con las cosas mínimas para garantizarlo. Entonces, aquí ya nos están diciendo, ejemplo, que esto va durante esa exposición a ese tipo de rotaciones clínicas, durante esos servicios o donde se realizan esas prácticas, pero un modelo de conducta apropiado. Ejemplo, hay instituciones que se ciñen a cumplir unos estándares, unas recomendaciones que se dan para la administración segura de medicamentos, pero encontramos otras conductas inapropiadas como es la administración de medicamentos, que unas instituciones dicen para administrar medicamento utilice guantes, no utilice guantes, el lavado de manos previo, para la manipulación de algunos conectores de algunos dispositivos, para la administración de medicamentos por las diferentes rutas. Entonces, esa variación, esa variabilidad, pues lleva a que pues, podamos confundir aún más a ese estudiante, a ese aprendiz. Entonces, es importante definir que esto empieza a mezclarse. Entonces, estos autores nos dicen que no solamente es el conocimiento, sino que también debe contarse con espacios que le permitan el desarrollo de habilidad, pero una supervisión adecuada. ¿Y cuánto es la supervisión adecuada? ¿Cuántos estudiantes necesita un docente para hacer una supervisión adecuada? ¿Será que una supervisión adecuada es un docente con 8 estudiantes en un área crítica, con 5, con 4? Entonces, eso tampoco está, y por eso anterior les decía, hay literatura que no ha sido clara en esto. Eh, ¿Cuántos estudiantes debe tener un docente para hacer un seguimiento serio, digamos, un acompañamiento idóneo y que permita una supervisión adecuada y segura para ese estudiante y que le brinde pues, las oportunidades que necesita para ser más competente en esa administración de medicamentos? Stolik, ejemplo, en el año 2022, en una de sus publicaciones, dice que se menciona a menudo los estudiantes de enfermería y los recién egresados carecen de esta competencia. ¿Cómo? ¿Y qué dice la literatura? Que esos egresados, esos recién egresados, cuando se exponen a esas áreas, al hacer el seguimiento de eventos adversos, de errores en medicación, que son los que más empiezan a presentarse. Entonces, cuando se analiza dentro de esa experiencia, esa experticia, y es que esos recién egresados son los que están más relacionados con esos errores de medicamentos. Entonces, aquí también hay algo importante y es que para llegar a ser competente en la administración de medicamentos, debe exponerse al estudiante a una formación adecuada de un entorno clínico. ¿Qué quiere decir? Que no es suficiente con llenarlo a veces de contenidos temáticos de la farmacología, si no tengo muy clara una rúbrica, si no tengo muy claro un currículo de qué es lo que pienso, cuál es mi objetivo de aprendizaje, desde un conocimiento, qué voy a generar para transformar y ese conocimiento llevarlo
a una formación adecuada, que por eso es que aquí viene la mediación pedagógica. Voy a utilizar laboratorios clínicos, voy a utilizar la simulación, voy a utilizar fichas, voy a utilizar modelos virtuales, voy a utilizar videos, voy a utilizar charlas. ¿Qué voy a utilizar para fortalecer ese conocimiento, unas habilidades técnicas para llegar a un entorno clínico? ¿Qué quiero decir? Ejemplo, dentro de esa experiencia como docente universitario, hay estudiantes que llegan a sus prácticas clínicas sin reconocer las unidades de medida de las jeringas para la administración de insulina, sin haber estado expuesto a unos ejercicios de simulación en la administración de heparinas, sin estar expuestos solo, ejemplo, a la administración de medicamento cardiovascular de forma simulada en un laboratorio o en un centro de simulación o entrenamiento de habilidades. Entonces, cuando yo expongo al estudiante a esas condiciones, pues le estoy dando herramientas para cuando se va a enfrentar a un contexto y a un entorno clínico que sí puede, como lo mencioné anteriormente, comprometer la seguridad del paciente. Entonces, cualquier, digamos, actividad que no esté bajo unas directrices, bajo una supervisión, bajo un acompañamiento adecuado, bajo unas conductas apropiadas, pues puede aumentar el riesgo de error. Y esto va a definitivamente impactar a nuestros pacientes. Aquí también algo importante, y es que fue la circular 001 del 2022 de septiembre, en el cual el Tribunal Nacional de Ética hace como un llamado de atención. Y ese llamado de atención es sobre los programas de enfermería y a procesos, digamos, de formación en futuros profesionales, que dice, hay querellas entabladas por los representantes de los pacientes y los mismos pacientes en virtud de los errores cometidos por los profesionales de enfermería en la administración de medicamentos, los cuales se presentan en el curso de las fases del procedimiento, como son la selección, la prescripción, validación, dispensación, administración y seguimiento. Entonces, estas querellas nos están diciendo de este problema que no es solamente a nivel mundial ni para Latinoamérica, sino para Colombia. ¿Y qué nos están diciendo con esto desde el Tribunal de Ética? Que definitivamente se debe revisar a profundidad esas recomendaciones y estos, digamos, currículos, esta formación para los programas de enfermería, porque definitivamente esto también está impactando nuestra población, la seguridad de nuestros pacientes y los sistemas de salud. ¿Qué dijo digamos, dentro de ese documento, el Tribunal de Ética? Que hay unas recomendaciones para la formación y administración de medicamentos, que debe tener conocimientos disciplinares teóricos y prácticos en farmacología para la prestación del cuidado de enfermería con calidad. Que hay que profundizar en los procesos de enseñanza-aprendizaje en matemáticas básicas, en química y en farmacología. Entonces, sabemos que para la administración de medicamentos necesitamos reglas de tres, necesitamos unidades de medida, necesitamos saber unidades como microgramos, gramos, miligramos. Necesitamos también procesos que necesitan exactitud matemática para su administración. No es lo mismo programar un medicamento a 5 cc, a 50 cc, a los diferentes cc en su unidad de medida, porque cambian definitivamente las dosis y puede llevar a esos eventos adversos. También, ¿qué nos dice y cuáles recomendaciones? Que los conocimientos de farmacología deben ser transversales en la malla curricular y se debe hacer énfasis frente a las exigencias científicas y prácticas en la toma de decisiones. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy viendo digamos, el cuidado neonatal, pues debería, y es lo que se pretende, pues que el currículo demuestre, evidencie que el estudiante en su formación también está recibiendo
todo lo concerniente a la administración de medicamentos en ese bloque neonatal, al igual que el pediátrico, al igual si estoy rotando por los servicios de oncología, toda la parte oncológica, la parte de quimioterapia, como la administración de medicamentos. Entonces, no solamente lo que vi en fármaco, sino que debe transversalizarse. Estoy viendo el adulto mayor, el paciente polifarmacéutico, el paciente con enfermedades que prevalecen en ellos, cuáles son los grupos de medicamentos que recibe. Cuando yo estoy en la comunidad, bueno, esta comunidad, ¿qué tipo de medicamentos? Sabemos que hay unas problemáticas por el uso y abuso, digamos, de la automedicación, como son los antibióticos, unos grupos de analgésicos y más grave aún que ahora conocemos de toda la problemática, por ejemplo, que hay para Estados Unidos con el fentanil. Esto lleva a que dentro de esas recomendaciones, que la investigación y la práctica deben responder a problemas de contexto local, regional, nacional, relacionados con esa administración de medicamentos. Entonces, el Tribunal de Ética está diciéndonos, revisemos qué pasa en esos procesos de formación en Colombia. Revisemos cómo está esa formación, pero también se le está haciendo esta exigencia a la formación de los profesionales, pero nuestros técnicos, nuestros auxiliares también administran medicamentos. Entonces, es parte de esas problemáticas, es parte de sensibilizar con esta conferencia de lo que se está presentando, de que surjan nuevas investigaciones, de que podamos tener más estrategias, más tratar de resolver como estas problemáticas que definitivamente impactan a las personas, a nuestros pacientes. Y aquí nos dicen también que ofrecer cursos teórico-prácticos de educación continua en farmacología, en la administración de medicamentos y entender muy bien esa responsabilidad ética y legal en esa administración de medicamentos, dirigido tanto a los profesionales como a los estudiantes de enfermería. Entonces, que en ese contexto no nos podemos quedar solo como con esa farmacología que nos dan en las universidades, sino que esto debe seguir en el tiempo, en la parte transversalizarlo, que si hay una línea de medicamento que no la conocemos, estudiarla, pero cómo no solamente quedarnos con el conocimiento, sino qué aproximación o qué recomendaciones técnicas tienen para su administración. Aquí también sobre este trabajo se indagó sobre la percepción de los estudiantes de enfermería en la administración de medicamentos. ¿Qué encontramos? Que un tercio de los participantes cometió un error de medicación o casi un error al realizar sus prácticas clínicas. Entonces, esto es muy preocupante. Pues estos son los que se hacen ese registro, pero los que no registran. ¿Cuántos de nuestros estudiantes puede uno decir dentro de tu práctica te llegó a pasar algún error o el docente también, digamos, dentro de nuestros procesos que sabemos que pueden ser cognitivos, que pueden señalar, que no se hace como un feedback, una retroalimentación, pues la literatura describe que también se oculta. Entonces, es como esas percepciones también, haciendo como esta investigación con los componentes mixtos, tanto lo cuántico como lo cualitativo, que encontramos esto. También esa percepción de los estudiantes de enfermería es que hay carga de trabajo excesivo dentro de esas prácticas clínicas, que la oportunidad para la administración de medicamentos no era la adecuada, los tiempos no eran los adecuados. Y miren esto también importante, no hay consenso o acuerdos en el número de derechos de la administración de medicamentos. Philips en el 2016 dice, pues, y es lo que encontramos en nuestro contexto, los 10 correctos, los 15 correctos, ya otros hablan de 20 correctos, otros hablan de los 5 correctos. Entonces, eso lleva a que haya confusión. Realmente, ¿cuántos son los correctos que debemos de enseñar? ¿Cuáles son los que debemos exigir? ¿Cuáles son los que todos? No sería ni cuáles, sino cómo unificar esto.
Algo también, digamos que Toprak describe que no se tienen en cuenta las necesidades y expectativas del estudiante. Si hay estudiantes que dentro de su formación vemos que le inquieta saber más, indagar más, quiere tener más competencias sobre el cuidado natal, sobre el cuidado oncológico, sobre el cuidado quirúrgico, pues permitámosle estos escenarios donde se escuche al estudiante, no solamente lo que el docente quiere impartir de ese conocimiento, de esas habilidades, sino también es tener en cuenta esas necesidades del estudiante. Hay estudiantes de enfermería que se gradúan y nunca tuvieron la oportunidad de una administración, como les digo, de un medicamento cardiovascular, de tener la oportunidad de hacer el acompañamiento, así sea de forma simulada, de la administración de un medicamento en la quimioterapia. Entonces, eh, Bryce también aquí describe que hay prácticas desactualizadas o malas praxis que pueden ser observadas y repetidas por los estudiantes. Todavía encontramos en algunas instituciones cuando se va a iniciar un medicamento que algunas enfermeras escucha uno en la parte clínica y dice, no, es que yo no soy capaz de canalizar con guantes. O sea, estamos todavía en esos retrocesos y esas discusiones que no tendrían cabida, porque definitivamente sabemos que está impactando en los riesgos y las complicaciones para nuestros pacientes. Sabemos que para esa administración de medicamentos, la manipulación en ciertas áreas, pues aumenta el riesgo de contaminación del medicamento. Por eso tan importante dentro de las buenas prácticas que nos dicen los químicos farmacéuticos, los laboratorios, las mismas buenas prácticas como Joint Commission, la ECRI, encontrar con centrales de mezcla donde se tienen cámaras especiales para minimizar la contaminación ambiental para el medicamento. Y todo esto es observado por el estudiante. Entonces, cuando el estudiante ya pasa al contexto profesional y estuvo observándolo, pues dice, pues es algo que observé y lo pone en práctica, que no debería de ser. Algo también que Harville en el año 2021, 2021, pues se encuentra en su publicación y es que los estudiantes no se sienten preparados para la administración de medicamentos al graduarse. Hagámonos eso, invitados, las personas conectadas a esta reunión de enfermería, esa pregunta. Preguntémosle a nuestros egresados, ¿te sientes preparado en la administración de medicamentos? ¿Te sientes preparado en la administración de una quimioterapia? ¿Te sientes preparado para administrar este medicamento en un paciente neonatal? Y escuchemos esas respuestas. Posiblemente estos salgan inquietudes, investigaciones, y es conocer nuestro contexto de lo que está pasando y que digamos, lo revisamos también de lo que nos dice la evidencia, la literatura científica, pero lo que tenemos en nuestro medio. Yo creo que es parte de esas preocupaciones, ¿cierto? Cuando uno se gradúa es parte de eso, que le dicen, tienes que administrar estos medicamentos y era una angustia de no ir a cometer un error con nuestro paciente, pero también una angustia porque no teníamos esa habilidad, no hemos sido expuestos a esas situaciones como les vengo diciendo. La práctica clínica brinda excelentes momentos de aprendizaje, pero es cuando aprovechamos esa práctica, cuando sabemos que en esos centros que nos prestan en estos convenios docente asistenciales, cómo sacamos el máximo provecho, cómo exponemos al estudiante a un aprendizaje significativo, que vean esto algo que lo va a enriquecer en su formación, que también depende de los sitios de práctica. Por los mismos errores dicen, sí pueden estar en la práctica, pero no pueden administrar medicamentos. ¿Cómo generar esa confianza de parte de los docentes, con sus estudiantes, con las instituciones, con la institución que prestan el servicio de salud? Porque definitivamente son oportunidades, pero que también necesitamos, Zulosari lo dice, que se necesita de la experiencia, de la experticia, del conocimiento del tutor, del facilitador, del docente. Y esto es también resulta complejo cuando tenemos docentes
profesores que hacen unos acompañamientos cortos donde pues, le llegan a rotación un número, digamos, exagerado de estudiantes porque pues, se complica hacer esa supervisión y no se cumple con el objetivo que se está buscando en hecho. Como les mencionaba, aquí entonces vienen unos problemas que son sobre la técnica de evaluación y administración de medicamentos, como es el conocimiento, los problemas con las habilidades técnicas, la práctica clínica y algo importante. También empezamos a escribir sobre esas habilidades blandas para la administración de medicamentos. Entonces, en la administración de medicamentos encontramos que la revisión periódica, la evaluación apropiada y la retroalimentación de la práctica en la administración de medicamentos durante la formación de enfermería son áreas poco estudiadas, poco exploradas. No nos hemos preocupado realmente cómo evaluamos, cómo retroalimentamos a nuestros estudiantes, qué áreas de formación sobre la administración de medicamentos estamos llegando, cuáles son más complejas, cuáles podemos facilitarle en una ruta, qué ruta estamos llevando para que el estudiante sea competente y esa competencia me devuelve un momento, debe tener estos puntos, conocimiento, habilidades técnicas, práctica clínica y habilidades blandas. Entonces, miren lo que López en el año 2020 dice la evaluación han sido un tema complejo para la educación, no solamente en la administración de medicamentos, en la formación, con retos para realizar cambios curriculares y mejora en la calidad de la educación. Entonces, esto es bien importante, porque si nosotros esas oportunidades superamos esas brechas, aprovechamos esas oportunidades, pues yo creo que vamos a impactar en esos cambios curriculares y mejorar la calidad en esos procesos educativos para los diferentes centros que forman estudiantes de enfermería. Y también otros autores, digamos para los años 2018, dicen, los procesos de evaluación en ocasiones cuentan con estructuras educativas ineficientes. ¿Cómo evaluamos al estudiante? ¿Cómo tratamos de ser más objetivos? No solamente exámenes escritos, memorísticos, y esa deficiencia que se da también en las capacidades docentes para dar respuesta a esos nuevos desafíos. Entonces, aquí también es algo importante. Queridos participantes de este conversatorio. Puedes tener, y siempre lo contamos, puedes tener una experiencia clínica, puedes tener una experiencia en el área, pero no es suficiente para hacer un acompañamiento docente de enfermería. Debes prepararte para ser un buen docente. Debes prepararte también como facilitador de ese conocimiento, de esas habilidades. Entonces, por eso es que viene la mediación también pedagógica, educativa, que aquí es no solamente tener un conocimiento en la parte clínica, sino también enriquecerse de esas habilidades, de esos mismos conocimientos, de ser competente como maestro. Tiene que ver también con esa responsabilidad que tenemos en esa formación en docencia universitaria, en facilitador, en esas mediaciones pedagógicas, en las didácticas, en los modelos educativos, para yo poder saber entonces, bueno, qué herramientas tengo y cuál va a ser mi estructura educativa frente a este reto que me están colocando, porque ¿qué encontramos, digamos, en esta aproximación de lo cualitativo? Preguntarle a docentes, bueno, ¿cómo llegas a ser docente? No, yo trabajo en la parte clínica y me ofrecen hacer un acompañamiento de estudiantes. Pero creo que aquí también son cosas que nos debemos de plantear y es definitivamente cómo establecemos esto y cuál es la responsabilidad que tenemos frente a nuestros propios estudiantes y con nosotros mismos. Dentro de esa justificación de este trabajo es fundamental identificar instrumentos que cumplieran con un proceso de validación psicométrica para administrar los medicamentos en estudiantes de enfermería. ¿Qué queríamos hacer? Comparar y analizar diferentes instrumentos en las habilidades y competencias para evaluar estudiantes de enfermería, pero que más se desconocían esos instrumentos validados que teníamos para Colombia, en el contexto colombiano. Algo también que quiero leerlo, que recoge parte de eso, es que la administración de medicamentos es un proceso compuesto de diferentes etapas.
conocimientos, habilidades, tecnologías, pensamiento crítico de forma simultánea. En Colombia se carece de instrumentos validados y fiables para evaluar esta competencia en los estudiantes de enfermería. Como se menciona por diferentes investigaciones, la evaluación en la administración de medicamentos debe ser integrativa, de carácter formativo, con alta participación de los estudiantes, que permita ser autoevaluativa, de retroalimentación y reflexión continua, de seguimiento continuo y observación directa. Entonces, miren que es complejo. O sea, que aquí me están diciendo muchos, digamos, muchos ingredientes, muchos componentes de esas mediaciones pedagógicas. No es suficiente, querido profesor, que usted sea muy bueno en las áreas de cuidado intensivo, de cirugía, de urgencias. Usted es muy bueno, usted es muy competente en la parte clínica, pero necesitamos que usted también sea muy competente como docente, que usted facilite estos espacios, que sean espacios formativos. Cuando hablamos de una formación significativa, que una formación que pueda trascender, que tenga en esto la educación tanto de esa participación del estudiante. Miren lo que les contaba ahora, que haya una participación activa del estudiante en su proceso de formación, que el estudiante se enriquezca, que salga motivado, que permita una autoevaluación. Ven, estoy encontrando que hay estas deficiencias en conocimiento, ¿por qué no nos comprometemos más a estudiar sobre estas temáticas, sobre esos quizzes o esta parte en educación continuada? ¿Cómo la percibimos? ¿Por qué no generamos más talleres en simulación? ¿Por qué no permitimos otra retroalimentación? Bueno, ¿qué se te ocurre? ¿Quieres hacer unos cuadros? ¿Quieres de esta información? Pero todo desde un aprendizaje, pero también desde una educación más reflexiva. Aquí nos están hablando que no solamente tiene que ser una educación cognitiva, numérica, sino también sumativa y formativa. Que el reconocer si hay limitantes y oportunidades también tiene que ser, digamos, en una línea transversal en la formación. Que si yo tengo un estudiante cuando empieza a exponerse a sus primeras prácticas clínicas, que bueno tener una bitácora donde yo pueda saber, bueno, cómo va progresando este estudiante, que le ponga escenarios que lo puedan desafiar a una competencia con un pensamiento crítico más complejo. ¿Qué quiero decir? Escenarios de simulación de alta fidelidad con neonatos, escenarios de alta fidelidad en áreas quirúrgicas, en cirugía, escenarios de alta fidelidad para la administración de medicamento oncológico, para que estos modelos, tanto cognitivos, pues empiece a una formación, digamos, más clara, digamos, más construida, más reflexiva para cuando tiene que exponerse a una situación real. ¿Qué buscamos con esto? Definitivamente realizar una propuesta sobre cómo, con este trabajo de cómo hacer una estandarización para la evaluación. Y aquí algo importante, ¿cuáles instrumentos validados encontramos para evaluar los estudiantes? Entre las metodologías, con esta invitación que me extendieron a la reunión académica de enfermería, es que definitivamente estas problemáticas necesitan un análisis profundo, un análisis serio de qué es lo que está pasando. A veces escuchamos las charlas de errores en la administración de medicamentos, pero para nosotros era, bueno, ¿y qué estaba pasando con nuestros estudiantes, los estudiantes de enfermería? ¿Qué hicimos? Una metodología híbrida, revisión de literatura, definición de conceptos, comparación de instrumentos hasta llegar a un análisis para dar unas recomendaciones finales sobre esos instrumentos. ¿Qué hicimos? Pues dentro de esa revisión de literatura, todo lo que fuera estudiantes de enfermería, simulación, competencias, administración de medicamentos, con una reunión de información desde el 2008 hasta el 2023 en esas bases de datos sobre esas áreas temáticas. También tuvimos en cuenta sobre todo el área de estudiantes de enfermería y excluyendo otras como eran artículos de medicina y odontología, que sabemos que también esos aprendices pueden administrar, no pueden administrar medicamentos. Entonces,
dentro de esa revisión tuvimos en cuenta los diferentes gestores bibliográficos y científicos con conectores para su búsqueda. Aquí también, ¿qué tratamos de hacer con esta hibridación? Esta preocupación de cuáles eran las causas y errores más comunes de medicación relacionados con los sentimientos y emociones del estudiante de enfermería. Entonces encontramos que esas causas déficit de error en los estudiantes, déficit de habilidades y inexperiencia, omisión en la administración del medicamento, falta de conocimientos, inexperiencia en la administración, conocimiento inadecuado y falta de experiencia, ausencia de concentración del estudiante o del profesional en el momento de la administración, formas farmacéuticas desconocidas, poco legibilidad de la orden médica, déficit del rendimiento, déficit del conocimiento, déficit de la comunicación, aspectos prácticos deficientes, no prestar atención en el momento adecuado para usar el medicamento, falta de conocimiento clínico e inexperiencia. Pero también aquí hay algo importante. Miren que dentro de estos, pues en esta línea de tiempo que se revisa, dice, bueno, ¿y qué sentimientos o emociones se encontraron ante estos errores? Esto es otra parte, digamos, que estamos analizando, que estoy revisando para posteriormente también poder socializar con ustedes esos resultados de estas investigaciones. Porque miren lo que presenta el estudiante que se expone a un error de medicación. Hay aturdimiento, hay nerviosismo, hay miedo, se produce ansiedad, estrés por la exigencia de conocimientos clínicos, ansiedad y humillación, porque somos punitivos, porque entonces sobre esto, miren lo que dicen algunas investigaciones donde el estudiante puede presentar vergüenza, culpa o miedo, por eso puede ocultar lo que puede presentarse de un error, temor. Entonces, son cosas que nosotros decimos, pues tenemos un acompañamiento, pero tenemos que evitar al máximo a llegar a esos errores de medicación. Y acá encontramos también estrés de los estudiantes, ese miedo, esa ansiedad, esa distracción, sentimientos de culpa. Y miren que cuando hacemos el análisis de las causas, falta de conocimiento, falta de supervisión, no recibieron la educación adecuada, no tuvieron la exposición a unas habilidades adecuadas, malas habilidades clínicas, falta de estrategias para hacer frente a los errores cometidos. Entonces, miren que hacemos un análisis de lo que tenemos en nuestro contexto, que lo empezamos a revisar con el contexto de la literatura. La literatura nos demuestra que es parte de lo que encontramos en nuestro medio y en la formación. Aquí también, dentro de esas, sacamos una definición de, hice un análisis de qué debería tenerse como proceso de administración de medicamentos por estudiantes de enfermería. Quiero leerlo. El proceso de administración de medicamentos en Colombia por estudiantes de enfermería son las acciones e intervenciones que pueda realizar el estudiante bajo un aprendizaje activo en las instituciones de salud bajo unas condiciones mínimas de cumplimiento obligatorio, dispensables para la seguridad de los usuarios, según los objetivos de aprendizaje, el nivel de formación académica y que favorezcan el conocimiento específico. El razonamiento lógico, las habilidades técnicas de gestión tecnológica, habilidades blandas y madurez emocional, aplicando la interpretación, la justificación y la utilización de medicamentos en todas sus etapas. Disponibilidad, prescripción, dispensación, administración y uso seguro, según el proceso de atención de enfermería con una valoración diagnóstica, planificación, ejecución, cumpliendo las recomendaciones del Ministerio de Protección Social en la aplicación de los correctos, bajo la delegación, supervisión y evaluación de un profesional de enfermería, docente o facilitador responsable del paciente, cumpliendo con el parágrafo 3 en el cual reglamenta que las actividades realizadas por estudiantes de pregrado deben ser consignadas por el profesional responsable en la historia clínica del paciente, respaldadas con su firma, nombre y registro profesional, por las implicaciones éticas, legales y sociales, garantizando la seguridad y calidad en la atención humanizada.
Entonces, esta es una de las definiciones que traté de hacer para entender cómo debe de ser un concepto de la administración de medicamentos por estudiantes de enfermería. Y empezamos dentro de esto a hacer un comparativo de qué instrumentos se tenían en unas líneas de tiempo para evaluar estudiantes de enfermería. Entonces encontramos en Estados Unidos, Taiwán, sobre todo, que eran muy variables. Desarrollo de pruebas con evaluación de simulación clínica, pruebas piloto con tipo cuestionario. También hay uno que utilizó nuevamente cuestionarios, como el de México, calificación de evaluación de desempeño por medio de simulación, pero con videos grabados y posteriormente revisados. También encontramos otras metodologías sobre evaluación de análisis factorial exploratorios, pero con encuestas. Y encontramos también dentro de esos instrumentos, pues sí había listas de verificación, pero que decía que se construye la lista de verificación, pero que esas listas de verificación en los diferentes países que deberían ser sometidas a ambientes simulados para tener esa validez. Entonces, se encuentra que definitivamente la forma de evaluar estudiantes en todo el mundo es diferente y que no hay una sola línea o una sola forma de evaluarlos. Entonces aquí también dentro de este análisis la recogimos con las características, entonces encontramos, por ejemplo, que utilizan la simulación clínica, otras pautas de seguridad que son las listas de verificación, donde en los escenarios clínicos pues hacen unas listas de verificación y supervisión, autopercepción en la evaluación de la administración de medicamentos y ese conocimiento del medicamento. Otras, como fue bien interesante en Irán, que tienen una unidad farmacológica donde se hacen unas pautas y un seguimiento al estudiante, cuestionarios sobre medicamentos de alto riesgo para Estados Unidos nuevamente de instrumental descriptivo con simulación clínica. En México, una de las listas validadas era sobre cuestionarios de antineoplásicos y para Estados Unidos finalmente también con simulación clínica en pediatría. Entonces, encontramos dentro de esas características instrumentales de tipo instrumental y descriptivo, cuantitativos y descriptivos, sobre todo cuando estábamos hablando utilizando la simulación y utilizando cuestionarios. Aquí pues se hizo el número de expertos consultados en cada estudio y algo también importante para esos instrumentos, cómo se construyeron, quién los construyó. Miren que no es solo enfermería, miren que aquí en esos instrumentos hicieron parte para algunos grupos, ejemplo, anestesiólogos, farmacéuticos, médicos epidemiólogos, médicos o enfermeros con experiencia en psicometría, profesores de enfermería, profesores de medicina crítica, enfermeros especialistas, investigadores educativos, equipos de educadores para enfermería en áreas específicas. Entonces, miren que esas validaciones mmm, y sobre todo los grupos de expertos no es solamente un docente, sino unos grupos. Que eso sería muy interesante también para nuestras universidades, decir, bueno, si vamos a tener unos cuestionarios para evaluar, unas listas de chequeo para evaluar a nuestros estudiantes de enfermería, pero que no están solo construidas por una, sino con unas recomendaciones de esos expertos. Algo pues sobre las personas de formación en evaluación y sobre las tomas de muestra, o sea, los tamaños de muestra en cada estudio. Acá tenemos, pues, por horas de tiempo, tengo que avanzar sobre esta elaboración propia, donde nos muestra el número de ítems y las dimensiones. Aquí me detengo sobre esas dimensiones. ¿Qué encontramos? Que hay una valoración del paciente, intervenciones de enfermería, crítica a las intervenciones, y en esas dimensiones era como qué ítems reúnen muchos de estos instrumentos. O sea, que todos esos instrumentos, qué ítems finalmente son los que reconoce, los que agrupa
Y acá encontramos, como les digo, es esa importante valoración del paciente, intervención de enfermería, crítica de la intervención, reconocimiento de efectos adversos, reconocimiento de datos de alarma, revisión de prescripción del medicamento, valoración y transcripción en tarjeteros, preparación del medicamento con pausas de seguridad, administración del medicamento con pausas de seguridad, si se tiene notificación de error, seguimiento y monitorización del paciente, información al paciente sobre la administración del medicamento y la familia. Otras dimensiones que encontramos que se presentaron, como les digo, en el análisis que hicimos de estos instrumentos, crítica a las intervenciones, reconocimiento de eventos de efectos adversos, reconocimiento de datos de alarma, revisión de prescripción, preparación, y aquí también algo importante, que es el reconocimiento con comportamiento profesional, comunicación efectiva y reconocimiento de la terminología médica. Cuando se hace el análisis de la evaluación de la competencia en la administración de medicamentos, también tomamos aquí el gráfico basado en la pirámide de Miller para evaluar esa competencia. Entonces, en el hacer, que es esa observación directa de desempeño utilizando esos instrumentos de evaluación clínica, el demostrar, pues parte de cómo lo demuestra esas habilidades, el estudiante, pues tenemos la simulación clínica. En el saber cómo, pues encontramos la literatura con los test basados en contextos clínicos, pruebas escritas, casos clínicos, los test. Y en el saber, que encontramos que parte de todos estos momentos de la literatura que eran test de conocimiento, pruebas escritas, pruebas orales. Entonces, si revisamos la evaluación de la competencia, pues encontramos en la pirámide de Miller que no es solamente que sepa sobre el medicamento, sino que demuestre que es competente en la administración, en el hacerlo. Alguien, digamos, autores que describen que alguien es competente cuando en un contexto de realidad es capaz de administrar el medicamento de forma segura. Entonces, pero yo no puedo exponer a un estudiante y ya el recién egresado, de ejemplo, si no ha estado expuesto a la utilización de una quimioterapia, a que administre una quimioterapia solo. Por eso es que aquí me dicen, no solamente se quede en la pirámide de Miller, a veces pensamos que la farmacología es solo, le fue muy bien en el examen de conocimiento. Bueno, pero sabemos si es capaz de hacerlo, le colocamos escenarios donde es capaz de demostrarlo, de hacerlo. Entonces miren que todos estos autores corroboran o con la pirámide de Miller tratamos de agruparlos, traté de agruparlos en cuáles, entonces muchos se quedan solo en el saber, sino ir más allá. Aquí dentro de una malla curricular, como en la evaluación, pues es el semestre académico, saber cómo, demostrar y hacer, que esto es transversal. Estoy en neonatos. Bueno, los exámenes. ¿Cómo lo demostró? Lo llevé a simulación, está en su práctica clínica, pero debería de no hacerse aislado. Entonces, miren que aquí esto es lo que nosotros, es esa propuesta. ¿Cómo hacer una malla curricular semestre a semestre para saber que a los pacientes, el estudiante está llegando a los pacientes con un conocimiento, pero con unas habilidades, con unas destrezas para formar esa competencia? ¿Cuántas pruebas? Esto simplemente es para, digamos, demostrar cómo se podía cuadrar. Mire, el estudiante en tercer semestre estuvo nervioso, presentó angustia cuando se realizaron las pruebas, cuántas pruebas realizaron, qué nota numérica tuvo para esto, qué líneas de medicamentos se manejaron, ¿cierto? Entonces, esto es. Y en esos análisis de subgrupos, para esa elaboración, pues muchos, digamos, se tiene una evaluación de conocimiento, lo que hacemos tradicionalmente, pero también aquí algo importante, y es que empiezan a haber unas recomendaciones muy fuertes sobre la evaluación de desempeño mediante la simulación clínica. Algo pues también de lo de la pirámide. Y dentro de las conclusiones, que por eso les digo, hay mucho por hacer, pero también es del esfuerzo de las instituciones
se identificaron 9 instrumentos con validez psicométrica para evaluar de manera formativa la administración de medicamentos en estudiantes de enfermería de diferentes partes del mundo, tanto diseñadas y validadas por instituciones educativas como el sector público o privado, en las cuales Chile presentó un instrumento tipo de lista de verificación y se evidencia que Colombia no presenta instrumentos validados psicométricamente para este proceso. La comparación de esas características y propiedades psicométricas de los instrumentos validados para la evaluación de la emisión de medicamentos muestra que las metodologías de validación psicométrica son variadas, lo que estábamos hablando, sin estandarización en tamaño muestral, nivel académico de los participantes. No es lo mismo yo evaluar un estudiante de un tercer semestre, un segundo semestre, a un estudiante de un octavo semestre, un décimo semestre, ni la estandarización del panel de expertos. ¿Cómo establezco un panel de expertos para poder llegar, al igual que las rúbricas? Sabemos que las rúbricas que utilizamos en todo el contexto colombiano de la formación y el mundo es diferente. Esas rúbricas de evaluación de manera formativa y no puede observarse y no puede observarse las influencias culturales, económicas, académicas y sociales de cada región. Pues esto también, cómo lo administran, cómo es la formación en el centro del país, en la costa, en el Pacífico, porque pues tenemos esos contextos y que son muy diferentes para tanto la formación como las instituciones donde exponemos nuestros estudiantes a la formación. Y que también dentro de esas conclusiones, que la administración de medicamentos es un proceso complejo, multifactorial, que requiere conocimientos específicos de habilidades técnicas especiales, de gestión tecnológica y de habilidades socioemocionales, la madurez emocional, ¿cierto? Como recomendaciones finales, y nuevamente agradecer por este espacio, es que las instituciones educativas deben realizar esfuerzos para la enseñanza, el aprendizaje de evaluación formativa con miras a desarrollar las competencias para la administración segura de medicamentos a lo largo de la malla curricular. Se desarrollar un programa educativo para la administración de medicamentos de acuerdo a las exigencias y necesidades de la salud poblacional colombiana, con contenidos teórico-prácticos de habilidades y oportunidades para el desarrollo de aptitudes y actitudes en esos estudiantes de enfermería, y ahí es el compromiso de todos, tanto del estudiante como de las facultades, como de los docentes, como esas mallas curriculares, como esas mediaciones y esa formación pedagógica, las instituciones de salud. Para el cuerpo docente, la presente investigación muestra la deficiencia en la asesoría, supervisión, acompañamiento, evaluación frente a la administración de medicamentos por estudiantes de enfermería. Por lo tanto, se debe realizar una reflexión profunda de lo necesario e importante para fortalecer la competencia, que impacte positivamente en la salud, la seguridad y la atención de los pacientes y en la formación de nuestros, digamos, estudiantes de enfermería. Y se recomienda incorporar la educación emocional para el desarrollo de habilidades y la competencia en la administración de medicamentos como parte fundamental del logro de la madurez ante situaciones de crisis y estrés. Como no es lo mismo en un centro de simulación administrar una adrenalina cuando la tengo que administrar en el servicio de urgencia en un paciente en parada cardiorrespiratoria. No es lo mismo administrar en un conocimiento en una hoja, como administrar un medicamento a un neonato cuando tengo una unidad neonatal bajo ese estrés. Entonces, eso es lo que me están hablando también sobre esa madurez emocional. Criterios de inclusión y exclusión aquí, en aras de tiempo, se tuvo en cuenta mucho también eh, no mucho, se tuvo en cuenta totalmente a los estudiantes de enfermería, a nosotros como docentes, a las instituciones y finalmente a nuestros pacientes como impactamos. Dentro de esto, se dejan más caminos, más puertas abiertas para nuevas investigaciones, para esto que también hacemos diariamente, que era un poco esa investigación en el aula, que para nosotros en enfermería el aula resulta no a ese salón, sino donde vamos diariamente a realizar nuestras prácticas clínicas. Agradecer nuevamente por esta invitación a la reunión académica de enfermería, a la Universidad de Antioquia. Soy orgullosamente egresado del posgrado en cuidado crítico de la Universidad de Antioquia, a la Universidad Nacional de Colombia, donde me formé con mi maestría, y a la Universidad
de Caldas, donde laboro, y a la Universidad de Manizales también, donde presto mis servicios como docente. Entonces, que sea un espacio de reflexión, un espacio de discusión, y muchas gracias por esta mañana y por su atención. Que estén muy bien y feliz día.